de lo que uno sabe de valores propios, digamos, en todo lo que ustedes saben de álgebra lineal y valores propios entre matrices, a la extensión de operadores en dimensión infinita, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, aquí hay cosas diferentes, empieza a aparecer esta noción del espectro, ¿ya? Que se diferencia de los valores propios en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces vamos a ver eso, y esto ya va a ser la parte culmine del curso, ¿ya? Entonces esto es como lo último. Entonces, en la clase de hoy día vamos a separarla en dos partes. Primero la definición de valores propios y el espectro, y después vamos a ver el caso específico de cómo se comporta el espectro con respecto a operadores compactos, que fue todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora respecto a la teoría de operadores, ¿ya? Entonces, vamos con la primera parte. Entonces, la definición básica es la siguiente. Entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante en espacios vectoriales normados. En general van a ser varas, ¿ya? Porque la mayor parte de los resultados que vamos a necesitar son varas. Y vamos a tomar un operador T que va a ser un operador lineal continuo que va a ir de En, ¿ya? Entonces, para poder definir el espectro de valores propios necesitamos compacidad, ¿ya? Básicamente. Entonces vamos a definir tres cosas. Lo primero es el conjunto resolvente asociado al operador T, ¿ya? Que lo vamos a denotar como ρ de T, ¿ya? ¿Y qué van a hacer esto? Estos van a ser todos los lambda, ¿ya? Reales, ¿ya? Tales que se verifica que lambda por i menos t, ¿ya? Esta perturbación, digamos, de la identidad, esa cosa es biyectiva, ¿ya? Eso es un operador biyectivo, eso es lo que dice esto. Y el espectro va a ser el complemento de esto. Van a ser todos los valores reales, ¿ya? Tales que este operador, lambda i menos t, no es biyectivo, ¿ya? Entonces, al ser un operador que va de n, ¿ya? El no ser biyectivo significa, son dos cosas, básicamente. Es o bien que no es inyectivo, o bien que no es sobreyectivo, ¿ya? Y ¿cuál es la gran diferencia que hay acá entre la dimensión finita y la infinita? Es que básicamente el hecho de que esto no sea inyectivo, esto podría ser no inyectivo, pero sobreyectivo, por ejemplo, ¿ya? O viceversa, sobreyectivo, pero no inyectivo, ¿ya? Entonces esa clase de cosas pueden pasar en dimensión infinita, ¿ya? Entonces la inyectividad y la sobreyectividad digamos, de una matriz cuadrada, ¿ya? De dimensión infinita, piénsenlo así, no implica una cosa con respecto a la otra, ¿ya? Y eso es como lo que sí uno tiene en dimensión finita, entonces es como que por ahí está la diferencia. Y por eso es que uno necesita introducir esta noción del espectro, ¿ya? Entonces el espectro es una cosa un poco más amplia que los valores propios. Ahora, ¿qué son los valores propios? ¿Cómo lo vamos a entender? Los valores propios van a ser todos los lambda reales, tales que el kernel de lambda por i menos t no es el cero, ¿ya? Entonces esto es lo que van a ser los valores propios. Los valores propios son todos los que verifican esto, ¿ya? Entonces esta cosa podría ser, por ejemplo, sobreyectiva, ¿ya? Pero no, lo que me dice que no es inyectiva. Esa es la gran diferencia. Entonces a todos los valores propios le vamos a asociar un espacio vectorial, ¿ya? Un subespacio vectorial, que va a ser el kernel de lambda i menos t, ¿ya? Y esto es lo que vamos a llamar los espacios propios asociados al valor propio lambda, ¿ya? Y todos los elementos que estén ahí y que no sean cero van a ser los vectores propios, en el fondo. Eso es la idea, ¿ya? Entonces, como les decía, es claro, obviamente, que si tenemos un lambda que es un valor propio, ¿ya? Entonces también va a ser un valor espectral del operador T, ¿ya? Porque básicamente si esto no es cero, quiere decir que este operador no es inyectivo, entonces tampoco puede ser biyectivo, ¿ya? Entonces necesariamente está acá, que es el complemento, ¿ya? Entonces, con eso tenemos que, bueno, los valores propios siempre están contenidos en el espectro, ¿ya? Entonces, el espectro es una generalización de los valores propios, y en dimensión infinita la inclusión puede ser estricta, ¿ya? Entonces, eso es una sutileza que hay que tener ojo, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, consideremos el caso del operador shift a la derecha. ¿Ya? El shift a la derecha en algún LP. Le recuerdo que era el operador que pescaba una sucesión, la corría hacia la derecha y le agregaba un cero. ¿Ya? Entonces, obviamente, este operador no es biyectivo, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá ponen cualquier cosa que no sea cero y no hay ningún X ninguna sucesión que sea igual a ese elemento. ¿Ya? Entonces, no es inyectivo, no es biyectivo, perdón, no es sobreyectivo, en el fondo, eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero, y eso quiere decir entonces que el operador 0 por y la identidad menos el shift a la derecha, ¿ya? Que tiene esta forma, pero con lambda igual 0, tampoco es biyectivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 0 no está en el resolvente, entonces necesariamente es un valor espectral. ¿Ya? Entonces, el 0 no está en la resolvente del shift a la derecha, pero sí es un valor espectral, entonces, ¿ya? Porque el complemento. Pero lo que sí pasa es que el SR es inyectivo, ¿ya? Entonces, al ser inyectivo, entonces necesariamente el kernel de 0 por I menos SR, que en el fondo es ponerle un menos al shift a la derecha, es el 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 0 no es un valor propio, ¿ya? Entonces, este es justamente el caso de un operador que no es sobreyectivo, pero que es inyectivo, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener esta condición, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 0 es un valor espectral del shift a la derecha, pero no es un valor propio, ¿ya? ¿Se entienden las definiciones? ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces, estas son las definiciones básicas con las que vamos a trabajar y van a ser calculitos varios. Se me olvidó decirle que ya les había subido una guía la semana pasada para los que ya habían visto aulas. No les quise escribir para no interrumpirle las vacaciones, pero ya hay una guía en el aula con problemas propuestos. ¿Sí? Y ahí van a haber varios problemas de cálculo de valores propios y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Bueno, ¿y qué es lo otro? Lo otro es que empezamos a ver propiedades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno puede decir del espectro de un operador lineal continuo en un espacio Banach? Es que ese espectro, ese conjunto, es un conjunto acotado de R. ¿Ya? Y de hecho, siempre vamos a tener que el valor absoluto de un valor espectral, ¿ya? Siempre va a estar acotado por la norma del operador. ¿Ya? Y acá es bien importante la completitud del espacio porque vamos a usar, de hecho, el teorema punto fijo de Banach para demostrar esto. ¿Ya? Entonces la demostración no es tan complicada, diría yo. Entonces lo que vamos a hacer es probar la contrarrecíproca. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un elemento que tiene norma mayor estricta o sea, que tiene valor absoluto mayor estricto que la norma del operador, y vamos a probar que para ese lambda, el operador t menos lambda i es invertible. ¿Ya? Entonces eso va a decir, por ejemplo, que el lambda pertenece a la resolvente. ¿Ya? Entonces, está la resolvente, entonces en particular no está en el espectro. Entonces ahí tenemos la contrarrecíproca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a ver que esto es invertible, es básicamente ver que este operador es inyectivo y sobreyectivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vemos eso? Esencialmente podemos ver que si yo tomo cualquier f en el espacio E donde estoy trabajando, siempre puedo encontrar una única solución, ¿ya? De esta ecuación. Entonces, en el fondo, eso es lo que significa que el operador sea invertible, ¿ya? Básicamente. Que existe un único x asociado a cada uno de estos f, ¿ya? Entonces, la gracia acá está en escribir esto como un punto fijo, ¿m? Un problema punto fijo. Entonces, fíjense que cuando ustedes toman esta ecuación y dividen por lambda y pasan el x a la derecha y el f a la izquierda, pueden reescribir esto de esa forma. Entonces, con un operador a que sea t de x menos f partido por lambda, y eso sea igual al x. Entonces, esta ecuación equivale a encontrar un punto fijo de la, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces, también fíjense que, dado que tenemos esta condición, o sea, estamos asumiendo esto, ¿m? El operador A va a ser contractante. ¿Ya? ¿Por qué? Tomen ustedes la diferencia de A evaluado en X y A evaluado en Y. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, los F van a desaparecer. ¿Ya? Porque voy a estar restando. Va a aparecer un F asociado a este y un F asociado a ese. Con el menos se van. Entonces, solamente me va a quedar TX menos TI y el lambda sale de la norma. ¿Ya? Sale con valor absoluto. Me queda eso. Entonces, acá usamos la desigualdad usual de los operadores lineales continuos y me queda esto. Entonces, me queda esa desigualdad. Y este valor, como estoy tomando que esto es de esa forma, este valor es estrictamente más chico que 1. ¿Ya? Entonces con eso tengo que el operador A es contractante, es un operador que va de EN, siendo un espacio Banach. Podemos ocupar el teorema de punto fijo de Banach entonces y poder decir que el operador A tiene un único punto fijo. ¿Ya? Entonces ese único punto fijo es la única solución de esta ecuación y por lo tanto esta ecuación tiene una única solución, cualquiera sea el f. ¿Ya? Entonces eso nos dice que el lambda pertenece al conjunto resolvente asociado al operador t y por lo tanto, entonces si tomamos un lambda que está en el espectro, entonces necesariamente el lambda tiene que ser, el valor absoluto de ese lambda tiene que ser más chico que la norma del t como operador. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, ya. Entonces, esa es la primera parte. Y veamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo continuando con el chif a la derecha, ¿ya? Entonces, vamos a tomar P, ahora lo vamos a tomar entre 1 e infinito, estricto, ¿ya? Y vamos a tomar el chif a la derecha, que les recuerdo que era este operador. Y vamos a recordar algo que vimos hace harto tiempo ya, pero que la norma del chif a la derecha como operador es 1. Básicamente, cuando ustedes toman la norma de esta cosa, es la misma norma del SX. Entonces, en el fondo es fácil ver que la norma como operador es 1. ¿Ya? Entonces, la proposición anterior nos dice que el espectro del chif a la derecha está contenido en el intervalo menos 1, 1. ¿Ya? Siempre va a estar contenido ahí. Entonces, todos los valores espectrales van a estar ahí. Y de hecho, una cosa bien peculiar, digamos, que tiene este operador es que el espectro de este operador del chif a la derecha es de hecho todo el intervalo, todo el intervalo menos uno. ¿Ya? Entonces, en particular, esto tiene como un par de consecuencias bien interesantes, que son, primero, fíjense que el espectro es un conjunto compacto, ¿ya? Es cerrado y acotado, ¿ya? O sea, bueno, es cerrado. La parte anterior vimos que era acotado, ¿ya? Y lo otro es que es un continuo, ¿ya? O sea, es todo un intervalo, no es como, por ejemplo, lo que pasa en la dimensión finita, que tenemos una cantidad finita de valores espectrales, a pesar de que, por ejemplo, el espacio LP tiene, digamos, una base numerable en cierto sentido. Cuando consideramos el caso L2, por ejemplo, tenemos una base Hilbert de esto. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos como L2 se puede escribir como el límite de un espacio de dimensión finita. En el fondo, ¿ya? Y a pesar de ser ese el caso, el espectro de esta cosa va a ser un continuo. ¿Ya? Entonces, como en cierto sentido, como medio contraintuitivo. ¿Ya? Y esa es una de las gracias que tiene el espectro, ¿ya? Y la generalización de ser valores propios, que no necesariamente es una cantidad numerable, ¿ya? Sino que de hecho es infinito no numerable. Ya, entonces veamos por qué esto es cierto, por qué es todo el intervalo. Bueno, supongan ustedes que existe un lambda que está en la resolvente y que tiene norma menor estricta, menor igual que 1. ¿Ya? Entonces hay alguno que está metido adentro. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que, bueno, de partida ya en la primera parte vimos que el lambda no puede ser cero, porque vimos que el cero es un valor espectral del chif a la derecha. Entonces podemos descartar el caso lambda igual cero. ¿Ya? Y con eso, cuando reescribimos la ecuación a la que corresponde para el espectro, ¿ya? De ese operador, entonces sería lambda i menos SR, que sería esta cosa. Eso sería igual a una cierta sucesión Z, donde la primera coordenada del Z
va a ser lambda por x0. Aquí en el fondo lambda por el x0. Este aporta 0 en la coordenada 0, el chif a la derecha, acuérdense que este es 0. Y a partir del segundo, o sea, de los siguientes términos, queda el lambda acá, menos el término anterior, ¿ya? Que es el que estoy restando por el chif a la derecha. ¿Ya? Entonces me queda eso. Entonces, por la definición si el lambda estuviera en el conjunto resolvente, entonces el lambda, tendríamos que lambda por i menos SR sería un operador sobreyectivo. ¿Ya? Entonces yo me puedo dar, por ejemplo, cualquier elemento que esté en el espacio LP y al ser sobreyectivo puedo asegurar la existencia de algún elemento que al evaluarlo ahí me da ese valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar Z como la sucesión que la primera coordenada sea 1 y todo el resto sean 0. Entonces eso obviamente está en LP, para cualquier P. Y si asumo que el lambda está en el conjunto resolvente, entonces va a existir un X que verifica que al evaluar el lambda I menos SR en ese X me da el Z. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con eso? Pasa que usando esto, como el primer término del z sería eso. Entonces me dice que, y la primera coordenada del z que estoy tomando acá es 1. Entonces me da que lambda por x0 es 1. Y todo el resto de los términos son iguales a 0. Entonces eso, al transformar esta ecuación, la llevo a esto, y en el fondo me dice que el x0 tiene que ser 1 partido por lambda. Acuérdense que lambda no es 0. Y después me dice que el xk tiene que ser igual a xk menos 1 partido por lambda. ¿Ya? Entonces eso en el fondo quiere decir que puedo encontrar una fórmula de recurrencia para los xk. ¿Ya? Entonces los xk que me va a dar, que el, el lambda acá tiene que ser, perdón, el xk tiene que ser 1 partido por lambda a la k más 1. ¿Ya? Eso es para todos los k. Entonces es la fórmula de recurrencia que me da. Entonces, por ejemplo, si el valor absoluto de lambda es 1, ¿ya? Entonces, en el fondo me quedan todos estos términos por lo mismo. Acá me va a aparecer un 1 más menos 1, dependiendo del valor absoluto acá, que un pequeño detalle que se me fue ahí. Pero de todas formas, esa cosa me va a dar algo que no es sumable, en el fondo. ¿Ya? Me va a dar sucesión, ya sea de puros 1 o de 1 menos 1, 1 menos 1. Y esa cosa no son sumables, en el fondo. ¿Ya? Al tomar el valor absoluto, siempre me va a quedar la suma de 1 por infinito. Desde 0 a infinito, en el fondo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando el lambda tiene norma 1, esto no está en el espacio LP. Entonces, en ese caso lo descartamos. Y si tiene norma más chico que 1, entonces como acá estoy dividiendo por lambda a la k, la norma del xk se va a infinito. ¿Ya? Esta cosa es menor que 1, entonces esta cosa se va a ir a 0, en el fondo. Ese término se va a ir a 0. Entonces al dividir por eso se va a ir a infinito la norma del xk. ¿Ya? Entonces eso implica que el xk tampoco es una sucesión sumable. ¿Ya? Bajo ninguna potencia. Entonces eso me dice que en realidad no puede ser el caso. ¿Ya? Entonces lambda, lambda por i menos SR no puede ser sobreyectivo. ¿Ya? Entonces en particular el lambda no puede estar en la resolvente, entonces tiene que estar en el espectro. ¿Ya? Y eso me dice que el espectro es todo el continuo menos 1, 1. ¿Ya? Entonces ese es como uno de los grandes ejemplos que hay acá en teoría espectral. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces, bueno, como les decía, una de las cosas particulares que tiene esto es que el espectro es compacto, ¿ya? Y eso no es solamente una propiedad de este operador, sino que en general, ¿ya? Entonces, en general vamos a tener que el espectro de un operador lineal continuo en un espacio Banach, ¿m? Es importante, siempre va a ser un conjunto compacto de los reales, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, de la parte anterior ya sabemos que el espectro es agotado. ¿No? Entonces, lo único que resta ver es que es cerrado también. ¿No? Entonces, para ver que es cerrado, veamos que su complemento es abierto. O acá me escribí cualquier cosa. Debería ser menos S. A ver, es menos S igual a eso. ¿Ya?
Entonces vamos a ver que el complemento es abierto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un elemento en el conjunto resolvente, algún f que esté ahí, y vamos a ver que para cualquier elemento que esté suficientemente cerca del lambda cero, ¿ya? Esta ecuación tiene una solución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dado entonces el lambda cero en la resolvente y un f fijo, tenemos que encontrar un epsilon positivo que, sea que dependa de estas dos cosas nomás, tal que la ecuación t de x menos lambda x igual f tenga una única solución para todo lambda en este intervalo, ¿ya? Entonces eso me va a decir que en particular este operador siempre va a ser el operador t menos lambda i siempre va a ser biyectivo, ¿ya? Y eso en el fondo me va a decir que el lambda pertenece a la resolvente de t, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es bien parecido a lo que hicimos antes. Vamos a usar un teorema tipo punto fijo, ¿ya? Entonces vamos a tomar lambda en R, cualquiera, por el momento, y vamos a darnos cuenta que esta ecuación, la ecuación 2 la puedo reescribir de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo restarle lambda x0 a ambos lados, ¿ya? Por ejemplo, me queda eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Sé que el lambda 0 pertenece a la resolvente. Entonces, quiere decir que el operador t menos lambda y 0 es invertible, ¿ya? Eso por esta razón. Entonces, acá puedo escribir esto de nuevo como un punto fijo, ¿ya? Entonces, paso este término invirtiéndolo hacia la derecha y me va a quedar la ecuación, esta ecuación 2 se va a transformar en x igual a la inversa de t menos lambda y 0, ¿ya? Y eso evaluado en todo lo que quedó acá, ¿ya? En esa cosa. Y esa cosa es lo que voy a llamar un operador lambda perdón, a sub lambda de x, ¿ya? Entonces, nuevamente, la ecuación 2 la puedo transformar en una ecuación tipo punto fijo. Entonces, nuevamente, para concluir, lo que tenemos que hacer es ver es que este lambda a lambda tiene un único punto fijo, ¿ya? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que ver es que ese operador es contractante, ¿ya? Para algunos valores de lambda, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, fíjense que cuando evalúan la diferencia de A lambda en X y en Y, ¿ya? Les queda esto. Esto es por definición, ¿ya? Ahora, este operador sabemos que es lineal continuo, ¿ya? Entonces, es lineal en particular. Entonces, puedo juntar estos dos términos, factorizando esto. Entonces, este F se va a ir con ese F, ¿ya? Y después factorizo por el lambda menos lambda 0, ¿ya? Entonces, me queda la inversa de t menos lambda y 0 por lambda menos lambda 0, evalúa eso en x menos y, ¿ya? Y ahí uso las propiedades de que esta cosa, yo sé que, dado que es un operador lineal continuo, el t menos lambda y 0, su inversa también es un operador lineal continuo, usando el teorema de la aplicación abierta, ¿ya? Entonces acá me aparece la norma de ese operador. Acá es la norma de operador. La norma del operador, no del ¿ya? Y me queda el lambda menos lambda 0 por eso. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer, por ejemplo? Entonces podría ver que si lambda menos lambda 0 es más chico que epsilon, con epsilon siendo esta cosa, ¿ya? Entonces, cuando reemplazo esto por epsilon, esta cosa me va a quedar un medio. Entonces acá esto se va a ir y me va a quedar menor o igual que un medio por la norma x menos y. Entonces eso me va a decir que el operador a lambda es contractante para este epsilon positivo en particular. Entonces eso me dice que es contractante, entonces de nuevo uso el teorema punto fijo Banach y obtengo una única solución, ¿ya? Entonces esto me dice básicamente que cualquier lambda que verifique esta condición va a estar en el espectro, en el resolvente, ¿ya? Y eso me dice que la resolvente es un conjunto abierto, entonces en particular su complemento es un conjunto cerrado, ¿ya? Y eso me dice a posteriori que el espectro es compacto en R, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Está más o menos claro? ¿Todo bien? Ya. Entonces les propongo que hagamos una pequeña pausa de unos minutitos hasta las 11:30 y ahí retomamos, ¿ya? Entonces les dejo ahí para que miren y vayan a tomar un vaso de agua si quieren. Profe, ¿Sí?
Tengo una consulta con el ejemplo de del shift. ¿Cuál de los dos? ¿Este o el anterior? El anterior. El Cuando primero. trabaja con el 10000 en LP, se supone que cada coordenada es una secuencia finita. ¿Sí? ¿Cómo lo veo cuando hago el despeje? Es que me cuesta un poco ver cuando hace el despeje, ese despeje que está al medio. Luego para z igual a... El Z lo estoy pensando, bueno, esta notación es como de sucesión. Ya, estoy pensando que la sucesión, este es el término Z0, Z1, Z2 y así. Ah, ya, es una coordenada del vector de la Son las sucesión. coordenadas del vector, eso es lo que estoy pensando, el Z. Eso es lo que estoy usando con esta notación. ¿Ahí se entiende mejor? Ah, el z es como una coordenada, por ejemplo, el z sería como un x0 o el z1 sería como un Acá, no, lo que x1. estoy diciendo en el fondo es que el Z el Z0 es 1. El Z1 es igual al Z2, igual al ZK, y todo esto son 0. Para todo K mayor que 1. Ah, ya, y cada z0, z1, z2 son secuencias, ¿cierto? No, son reales, son números reales. Son números... Ah, ya, ya, genial. Ya, Estos ahí son reales. En el fondo, piensa que esto es como un vector de R a la N. En el fondo. Claro. Ah, ya, genial. Ya, profe, gracias. Vemos para que no se nos haga tarde. Entonces, tenemos esto. Ya, entonces, son las propiedades de los valores propios, las más básicas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar ya al caso del operador compacto. Entonces, el operador compacto, como vimos con Fredholm, era como el que verificaba las buenas cosas. ¿Ya? En el fondo, verificaba propiedades que eran como bien similares a lo que uno tenía en la dimensión finita. ¿Ya? Entonces, bueno, primero que nada les recuerdo que era un operador compacto, ¿ya? Por si es que olvidaron. ¿Ya? Entonces, un operador compacto es un operador entre dos espacios vectoriales normados, donde lo que hace este operador es tomar sucesiones acotadas y llevar las sucesiones que tienen subsucesiones convergentes. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que hace esto es tomar conjuntos acotados, cerrados y acotados, y llevarlo a conjuntos que son relativamente compactos, ¿ya? En el espacio. Entonces, esas son las propiedades básicas de los operadores. Y digamos, el teorema más importante que vimos en todo esto era el teorema de la alternativa Fredholm. ¿Ya? Y el teorema de la alternativa Fredholm decía varias cosas, ¿ya? Pero la que más nos va a interesar en este caso es esta. ¿Ya? Es si el kernel del lambda i menos t es 0, entonces la imagen de lambda i menos t es todo el espacio. Entonces, esto quiere decir básicamente que cuando tenemos un operador compacto que es inyectivo, necesariamente es sobreyectivo. ¿Ya? El lambda i menos t. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos eso, eso es justamente lo que no pasa con el operador shift que vimos recién, pues, ya que vimos que era inyectivo, pero no era sobreyectivo. ¿Ya? Eso es justamente porque el shift no es un operador compacto, en el fondo. ¿Ya? O sea, piensen que el shift es básicamente pescar en la misma sucesión, moverla para la derecha en una coordenada, entonces no podemos tener compacidad. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia en ese caso. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa justamente con en este caso cuando el operador T es compacto. ¿Ya? O sea, vamos a ver qué es lo que pasa con el espectro de los operadores compactos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que de hecho la gran ventaja que tiene esto es que en este caso sí vamos a tener que los valores espectrales y los valores propios son cosas que son súper parecidas y aparte son conjuntos numerables, son numerables, ya son conjuntos numerables. Entonces, eso ya como que contrasta todo lo que vimos antes con respecto al shift a la derecha. Ya, entonces veamos primero una primera proposición para entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita y tenemos un operador compacto, entonces siempre podemos decir que el cero es un valor espectral. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, esencialmente porque si el cero no está en el espectro, entonces necesariamente está en la resolvente. ¿Ya? ¿Qué significa que esté en la resolvente? Significa que el operador t menos lambda y 0, que es justamente el operador t, es invertible. ¿Ya? Eso por la definición de la resolvente. Entonces, si tenemos que ser invertible, entonces tenemos derecho a trabajar con su inversa.
Y nos podemos dar cuenta que la identidad en el espacio E se puede escribir como T compuesto con la inversa, ¿ya? Pero el T estamos asumiendo que es compacto. Entonces, si recuerdan ustedes que cuando teníamos la composición de dos operadores y al menos uno de ellos dos era compacto, entonces teníamos que el operador completo era compacto. Entonces eso quiere decir que este operador, T compuesto con la inversa de T, es compacto, ¿ya? Y eso me dice, en el fondo, que la identidad es un operador compacto en el espacio, ¿ya? Eso era por la proposición 2 que vimos en la clase 23. Después, ¿qué significa eso? Esto significa entonces, como el operador I es compacto, significa que la adherencia de la imagen de la bola unitaria de E, del operador I, que es la identidad, es compacto. Y esa cosa es justamente la bola unitaria cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que la bola unitaria cerrada es compacto, N, ¿ya? Y eso, por el teorema de Riesz, me quiere decir que el espacio es de dimensión finita, ¿ya? Y eso es la contradicción con el hecho que estamos suponiendo que es de dimensión infinita. Entonces, necesariamente, el cero siempre va a ser un valor espectral. Entonces, en el caso de operadores compactos, siempre vamos a tener que el espectro es no vacío, ¿ya? Entonces, eso siempre vamos a tener este caso. Cuando el T no es compacto, bueno, podría ocurrir que el espectro fuese vacío, de hecho. ¿Mm? Entonces tenemos esto. ¿Alguna duda hasta acá? Como yo diría como intuitivo esto. ¿No? Ya. Vemos una... Profe, disculpe, usted recién dijo que el espectro era un conjunto numerable casi siempre, ¿o no? No, lo que dije es que vamos a ver ahora, que en el caso compacto, de operador, cuando el operador T es compacto, tenemos que el espectro va a ser un conjunto numerable. Ah, ya, genial. Ya, profe, gracias. Sí, y la pregunta de Diego dice que hay contraejemplos, donde el espectro es vacío y, y no tiene valores propios. Les voy a... eh, debería haberles traído uno, pero no lo preparé. Les voy a dejar en el foro un ejemplo para que lo vean, para que vean eso. ¿Ya? O averigüen ustedes también. Eso también a veces es mejor así. Pónganse a buscar en los libros, pero hay ejemplos. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ya, vamos a ver que si, bueno, de nuevo, estamos en un espacio Banach. En el caso anterior no necesitamos espacio Banach, necesitamos estar en dimensión infinita, ¿no? ¿Ya? Pero ahora si estamos en un espacio Banach, vamos a ver que el espectro de un operador compacto coincide con los valores propios, salvo en el cero. ¿Ya? Entonces, la única diferencia que puede haber acá, en el caso compacto, entre los valores propios y el espectro es que los valores propios podrían o no contener al cero, ¿ya? Si el cero es un valor propio, entonces estamos listos. Son las dos cosas iguales, pero si no, hay que sacarlo, ¿ya? Entonces esas son las dos únicas partes donde podrían diferenciarse. Entonces ya vimos que por definición los valores propios siempre están contenidos en el espectro. Eso por la definición. Entonces, para concluir, lo único que tenemos que ver es que cualquier valor espectral que no es cero es un valor propio del operador T, ¿ya? Y esto es justamente lo que entrega la alternativa de Fredholm, ¿ya? Si recuerdan, era esta parte que les decía yo que es importante. ¿Mm? Que lo que me dice que es inyectivo, sí, solamente sí, es sobreadictivo. Ese lambda I menos T. ¿Mm? Ese es como el gran rol que juega Fredholm en todo esto. Entonces, supongamos que lambda no es un valor propio, ¿ya? Y lambda no es cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahí estamos asumiendo que lambda es un valor espectral, que no es cero, ¿ya? Pero no es un valor propio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, como no es un valor propio, el kernel de lambda i menos t, que es lo mismo que el kernel de t menos lambda i, ¿ya? Es cero, ¿ya? Entonces esta cosa es cero. Entonces por Fredholm me dice que la imagen de lambda i menos t tiene que ser todo el espacio. ¿Ya? Entonces ese operador es sobreyectivo. Entonces por una parte tengo que este lambda i menos t es inyectivo y por otra tengo que es sobreyectivo. ¿Ya? Entonces eso me dice que t menos lambda i es biyectivo. ¿Ya? Y por lo tanto, lambda necesariamente está en la resolvente. ¿Ya? Pero eso no puede ser porque estoy asumiendo de partida que lambda está en el espectro. Entonces ahí está la contradicción. ¿Ya? Entonces necesariamente lambda tiene que ser un valor propio. Entonces con eso tengo que el espectro
menos 0, son todos valores propios. ¿Ya? Entonces tengo que estas dos cosas van a coincidir siempre y cuando el espacio sea de Banach y tenga un operador compacto. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Ok? Entonces esas son las dos propiedades que tiene esto. Y la última, que es un poquito más complicada de probar, es lo que les había mencionado antes. O sea, es de donde se deriva lo que les mencioné antes. Que por ejemplo, si tenemos un espacio Banach, tenemos un operador lineal continuo. ¿Ya? Si este operador llega a ser compacto y aparte existe una sucesión de valores espectrales, ¿ya? Que son todos distintos, todos los términos de la sucesión son distintos, y esta cosa converge, ¿ya? Esa sucesión converge, entonces necesariamente el límite de eso es cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? Dice que si ustedes toman una sucesión de valores propios, en el fondo, todos distintos de un operador compacto, esa cosa necesariamente es una sucesión que converge a cero. En el fondo eso. ¿Ya? Porque de partida sabemos que el espectro está agotado. Entonces va a tener subsucesiones convergentes. ¿Ya? Entonces todas las subsucesiones convergentes van a converger al cero. Y eso es equivalente a decir que la sucesión misma converge al cero. ¿Ya? Entonces es una de las grandes consecuencias que tiene la teoría espectral respecto a operadores compactos. Es que cuando ustedes toman los valores propios, de alguna forma los pueden ordenar para que le quede una sucesión decreciente a cero. En el fondo eso es lo que pasa. ¿Ya? Y eso no sé si tal vez lo vieron un poco en numérico o cuando ven transformadas de Fourier, que en el fondo cuando ustedes están estudiando como la onda de de, o sea, una onda acústica o algo así, ¿no? Que lo que tienen como que las frecuencias van aumentando, ¿cierto? Entonces, eso es como en el fondo el equivalente a decir que los valores propios se van haciendo cada vez más chicos. En el fondo eso. ¿Mm? Así es como un poco la idea de lo que hay detrás, ¿ya? Entonces vamos a ver esta demostración. La demostración no es difícil, pero es un poquito técnica y un poquito larga también. Entonces, pero traté de separar lo más que pude para que se entienda. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero por el hecho que si estamos tomando un operador compacto, y por la proposición que vimos recién, sabemos que el espectro coincide con los valores propios salvo en el cero. ¿Ya? Entonces, esencialmente, todos estos lambda acá, que son todos distintos a cero, son valores propios. ¿Ya? Y por lo tanto, como son valores propios, existen vectores propios, ¿ya? Algún e sub k, que está en el e, que no son cero, ¿m? Que verifican esta ecuación, ¿ya? Que es la ecuación de los valores propios. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver, y es muy parecido a lo que pasa en la dimensión finita, es que los vectores propios asociados a valores propios distintos son todos linealmente independientes. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a razonar por inducción, en el fondo. ¿Mm? Entonces, por inducción, bueno, el caso base es fácil, porque es un único elemento que no es cero. Entonces, ese conjunto es linealmente independiente. Entonces veamos el paso inductivo. Entonces supongamos que tenemos, acá es parte de cero esta cosa. Entonces supongamos que tenemos K más 1 vectores linealmente independientes. Veamos que los siguientes, al agregarle uno más, sigue siendo linealmente independiente. ¿Ya? Entonces como ya estamos asumiendo que estas cosas son linealmente independientes, la contradicción para probar esto sería decir que si yo le agrego uno más, ¿ya? Entonces ese uno más hace que la familia ya no sea linealmente independiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo ese LK más 1 se puede escribir como una combinación lineal de los anteriores. ¿Ya? Entonces tengo que LK más 1 lo puedo escribir como la suma desde el 0 acá de los alfa i por e sub i. ¿Ya? Tengo eso. Entonces, ¿qué podemos ver con eso? Vemos que, por ejemplo, si yo tomo esta suma, ¿ya? Lambda k más 1 menos lambda i, ¿ya? Y eso lo multiplico por alfa i e sub i, esa cosa la separo, ¿ya? Y me queda lambda k más 1 alfa i e sub i menos la suma de alfa i lambda i e sub i, ¿ya? Entonces, estas cosas los dejo ahí y saco el lambda de esta suma, ya me queda ese término. Y este otro acá uso el hecho de que lambda i por e sub i son t sub i, ¿ya? Que es la ecuación de los valores vectores propios, ¿ya? Entonces tengo eso, y acá, bueno, uso el hecho de que el t sub i es
es esta cosa. Perdón, no, acá uso la línea lineal. Perdón. Entonces paso los alfa para adentro de los t y saco la suma. Entonces el t sale de esto y me queda eso. Y este otro término es el e sub k más 1, que es el que estoy tomando acá, ¿ya? Que viene de esa parte. Entonces acá me queda lambda k más 1, e sub k más 1, menos t por esta cosa. Y esta cosa es justamente el e sub k más 1, entonces eso me da 0. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que esta suma es 0, ¿ya? Y los e sub i, que estoy sumando desde el 1 al k, son todos linealmente independientes. Y estos son escalares. Entonces me dice que todos estos escalares son 0, porque son linealmente independientes. Entonces me dice que todos estos son 0, y por lo tanto, dado que estamos tomando que todos los términos de la sucesión son diferentes, todos estos términos son distintos de 0, entonces los alfa sub i necesariamente son todos 0. ¿Y eso qué me dice? Me dice que si los alfa sub i son todos 0, entonces esta cosa tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, si me dice que todo eso es 0, tengo necesariamente que el e sub k más 1 es 0, y eso no puede ser, porque estaba tomando que era una solución no 0 de esa ecuación. ¿Ya? Entonces, necesariamente, todos estos términos son linealmente independientes. ¿Ya? Es como bien parecido a lo que uno hace en álgebra lineal, así que me imagino yo que no lo sorprende tanto. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, con eso tengo que son linealmente independientes. Perdón, ¿ya? Y con eso vamos a concluir. Entonces, acá vamos a usar un argumento bien parecido al que ya habíamos usado antes, que era de construir una sucesión de espacios vectoriales y encontrar puntos de diferencia entre ellos. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir los E sub k como los espacios vectoriales generados por los E sub 0, los E sub k, perdón, E sub k minúsculo. ¿Ya? Entonces, como tenemos que todos estos son linealmente independientes, tenemos que todos estos espacios vectoriales están anidados uno dentro de otro y son todos diferentes. ¿Ya? Entonces, es una sucesión estrictamente creciente de espacios vectoriales, ¿m? Contenidos en el espacio E. ¿Ya? Entonces, usando el lema de Risch, ya si recuerdan, era ese lema que decía que cuando teníamos un subespacio vectorial cerrado y que no era igual al espacio E, podíamos construir una sucesión de términos de norma 1 que convergían a la distancia, perdón, tal que la distancia de esos términos de la sucesión al subespacio vectorial M convergía a 1. Entonces podíamos tomar en particular algún elemento que estuviera acá y tal que esta cosa fuese mayor o igual que un medio, por ejemplo. ¿Ya? Para todos los espacios que quisieran. Y acá la cosa es usar el M como el E sub k y el espacio E como el EK más 1. ¿Ya? Entonces ese era el argumento que habíamos visto también con Fredholm, ¿ya? Si recuerdan. Y yo les dije que es un argumento bien clásico que se usa harto. ¿M? Que de hecho en la guía también hay que usarlo un par de veces. ¿M? Entonces con eso podemos construir una sucesión, como decía, de términos tal que, por ejemplo, el x0 lo tomamos como el e sub 0. Ese término va a ser como bien irrelevante. ¿M? Pero los siguientes son lo que importa. Entonces, el xk lo tomamos en el ek. Vamos a ver que este término tiene norma 1 y la distancia del ek, perdón, del xk al subespacio vectorial más chico, que es el ek menos 1, es más grande que un medio. ¿Ya? Entonces estoy usando este lema con estos espacios. ¿Ya? Y esto es cierto para todos los k mayores que 1, todos los que son distintos. Entonces, ya. Y por otra parte, teníamos que el lambda era la sucesión de valores propios, que estábamos asumiendo que convergía algo. ¿Ya? Entonces, supongamos que converge algo y ese algo no es cero. ¿Ya? Que en el fondo lo que tenemos que probar es eso, que converge a cero. Entonces, vamos a ver que asumiendo eso, podemos probar que esta sucesión de operadores del t evaluado en lo xk no puede tener subsucesiones convergentes. ¿Ya? Y eso va a ser una contradicción con el hecho de que estamos asumiendo que el t es un operador compacto y la sucesión tiene norma 1, en el fondo. ¿Ya? Entonces con eso vamos a tener una contradicción. ¿Ya? Entonces como un argumento, como les dije, bien estándar eh, en esta, en esta área. ¿Ya?
Entonces veamos qué pasa. Entonces, primero notemos que si ustedes se toman un n cualquiera, que no es cero, cuando evalúan t menos lambda por la identidad en algún elemento que está en el espacio, digamos, en el espacio E sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes reparten esto con la distributividad, entonces, y sacan el alfa de las sumas, por ejemplo, y les queda este término, el primero, y el segundo les queda lambda n por alfa i E sub i, ¿ya? Se separan la suma, no hay mucho más que ver de eso. Y acá usan el hecho que este término lo pueden escribir como lambda i por E sub i, ¿ya? Entonces, de nuevo, hacemos eso y juntamos la suma y nos queda esto, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando evalúo en i igual n, este término desaparece, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta suma es lo mismo que la suma desde i igual 0 hasta n menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al evaluar este operador en algún elemento del E sub n, lo que hago es llegar al espacio vectorial de dimensión más chica, al E sub n menos 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, como reducir la dimensión. Eso. ¿Ya? Y eso es básicamente porque en el fondo lo que estoy tomando son familias de vectores propios que son linealmente independientes. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que tengo con eso? Tengo que, en general, voy a tener esto, que t menos lambda, acá es un n, el lambda i, evaluado E sub n, me llega al espacio más chico, ¿ya? Entonces, en particular, cuando ustedes toman un k y un m cualquiera, con m más grande que 1, siempre vamos a tener esta condición, que t menos lambda k m por la identidad evaluado en xkm, ¿ya? Eso partido por lambda km, ¿ya? Esa cosa, como en la imagen de T en un espacio vectorial, siempre va a estar contenido en este conjunto, ¿ya? Y este conjunto, usando esta propiedad anterior, me dice que disminuyo un índice, en el fondo, ¿ya? Y lo mismo lo puedo hacer con el K, ¿ya? Y eso es porque el xk y el xk más m están en los espacios correspondientes. Entonces siempre va a tener eso. Entonces acá lo que hago es disminuir una potencia y acá como los espacios están anidados y son crecientes en el fondo, entonces tengo esta inclusión. Entonces estos dos elementos siempre van a estar contenidos en el espacio E sub k más m menos 1, para cualquier m mayor o igual que 1 y cualquier k natural, ¿ya? Entonces con eso es que uno empieza a ver, a ver cómo puede llegar a una contracción. Entonces fíjense que si tomamos esta sucesión, o sea, estos términos, t evaluado en xkm partido por lambda km y menos t evaluado en xk partido por lambda k. Entonces, sumando y restando un cero apropiado, ¿ya? Entonces obtengo esto. Esto es igual. Entonces, este término es el que obtengo de esto, ¿ya? Se compensa con ese lambda k se compensa con ese y ese menos hace desaparecer ese. Y acá tengo lo mismo, ese lambda k desaparece con ese y se compensa con ese, ¿ya? Y acá ese es más y este es más, es menos. Ya está bien, también lo sigo. Entonces tengo eso. Y acá, bueno, reescribimos esto. Entonces esto en el fondo es t menos lambda km evaluado en i, lambda km partido por eso, ¿ya? Y ese otro término es lo mismo. Y tengo eso, ¿ya? Entonces ya vimos que este término está en este espacio. Este término también está en ese espacio. Y este término, el xk, perdón, está en E sub k, ¿ya? Y ese E sub k siempre está contenido en E sub k más m menos 1, ¿ya? Esto porque estos están anidados crecientemente. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que este término y ese término están en E sub k más m menos 1. Y tengo este término que queda ahí. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que esta diferencia siempre va a estar en este conjunto, el xk más m más algún elemento que está en xk más m menos 1, ¿ya? ¿Y eso qué me dice? Me dice en el fondo que la distancia, perdón, que esta diferencia la puedo acotar por la distancia del xk más m a este conjunto, ¿ya? Porque lo escribo de esa forma. ¿Y qué me dice eso? Me dice que de la forma que yo construí estos términos, estos son todos más grandes que un medio, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que estos términos siempre van a estar acotados por debajo por un medio, esa diferencia. Entonces, en el fondo, esta sucesión no puede tener subsucesiones convergentes, ¿ya? Esta sucesión que está. Ahora, si asumimos que lambda k converge a lambda y ese lambda no es cero, entonces esta sucesión tampoco puede tener subsucesiones convergentes.
¿ya? Porque si las tuviera, entonces en el fondo el límite sería el mismo que el límite de esa cosa. Y esta tendría una subsucesión convergente. Entonces no puede ser. Y eso es porque lambda no es cero. Entonces eso me dice que tengo una contradicción con el hecho de que estamos asumiendo que los xk tienen norma 1 y el t es un operador compacto. Entonces necesariamente el lambda tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces eso me dice que en el fondo, cuando tengo sucesiones, ¿ya?, de valores propios, que son todas, cuyos términos son todos distintos, y esa cosa converge, necesariamente el límite tiene que ser cero. ¿Ya? ¿Alguna duda con la demostración? Es como bien técnica esta parte, yo encuentro esta parte sobre todo, pero es un argumento clásico en la parte de teoría de operadores, así que échenle un ojo por si acaso. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, como les decía, esto es como bien clásico, es como, ya, creo que es como tercera vez que lo usamos en lo que llamamos de esta parte del curso, así que es un argumento para tener en consideración, ¿ya? Bueno, y con esto podemos probar lo siguiente, ¿ya? Con esto podemos probar el siguiente teorema que describe cómo son los valores espectrales de un operador compacto. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si estamos en un espacio Banach, tenemos un operador lineal continuo, ¿ya? Si este operador es compacto, entonces tenemos tres posibilidades para el espectro. O bien el espectro del cero, o bien el espectro es finito, un conjunto finito, salvo el cero. Bueno, con el cero incluye igual. Y la última opción es que el espectro menos el cero es una sucesión que converge a cero. ¿Ya? Esas son todas las opciones que hay. ¿Ya? Eso, y es todo lo que puede pasar. Entonces, si se dan cuenta, una descripción bien potente de lo que pasa con el espectro de un operador compacto. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, este teorema, yo creo, dado todo lo que hemos hecho hasta ahora, no es difícil de probar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va la demostración? Fíjense que si ustedes toman un M cualquiera, natural, y definen estos conjuntos C sub M, que es el espectro intersectado con los lambda reales, tales que el valor absoluto de eso está por arriba de ese valor. ¿Ya? Este conjunto es compacto, ¿ya? Porque este es compacto y este es cerrado. Entonces la intersección de un cerrado y un compacto me da compacto. ¿Ya? Podría ser vacío, por ejemplo, o finito. ¿Ya? Entonces, en el caso que es vacío, no hay nada que probar, y en el caso que sea finito, eh, tampoco. ¿Ya? Entonces, supongamos que no fuese finito. ¿Ya? Entonces, si esta cosa no fuese finito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos tomar una sucesión de términos que estuvieran metidos ahí. ¿Ya? Podríamos tomar una sucesión de términos que estuvieran en este conjunto C sub M, y dado que son infinitos, o sea, este conjunto no fuese infinito, o sea, fuese infinito, podríamos tomar que todos esos términos no fuesen iguales, ¿ya? O sea, que todos los términos de las sucesiones fuesen diferentes. Ahora, dado que el C sub m es compacto, entonces tiene esta sucesión que está metida ahí, en ese compacto, tiene una subsucesión convergente, ¿ya? Entonces, en particular, podríamos pasar a esa subsucesión que nos interesa y ver que en realidad podríamos asumir que la sucesión misma que tomamos es convergente y todos sus términos son diferentes, ¿ya? Entonces, estaríamos justamente en el caso de asumir que los lambda acá son todos distintos y convergen. Entonces, por la proposición que acabamos de probar, necesariamente tenemos que el lambda acá converge a cero, ¿ya? Pero su límite está en el C sub m, porque el C sub m es compacto, en particular es cerrado. Entonces, con eso tendríamos que el 0 pertenece a C sub m, ¿ya? Entonces tendríamos que 0 pertenece a ese conjunto, y eso no puede ser, ¿ya? Porque tendríamos 0 mayor o igual que 1 partido por m más 1. ¿Ya? Y ahí estaría la contracción. Entonces, necesariamente, este C sub m son finitos o vacíos, ¿ya? Y después, si se dan cuenta, el espectro, ¿ah? Yo lo puedo escribir como el espectro menos el cero, lo puedo escribir como la unión de todos estos términos, los C sub m, donde m está en n. Entonces, ¿qué tengo? Tengo en el fondo que el espectro menos el cero lo puedo escribir como una unión numerable de conjuntos finitos, ¿ya? Entonces, en particular, el sigma de t va a ser un conjunto numerable, ¿ya?
Y como un conjunto numerable, un conjunto numerable en el fondo quiere decir que es una sucesión. ¿Ya? Y como les decía, dado que es compacto, cualquier sucesión que tome ahí va a tener una subsucesión convergente. Esa subsucesión convergente va necesariamente a converger al cero. Entonces, ¿qué me dice eso? Que todas las subsucesiones que viven acá convergen a cero. Y eso me dice, en el fondo, que la sucesión misma converge a cero. ¿Ya? Entonces, eso prueba el último punto. ¿Ya? Entonces, eso es el argumento que uno necesita para probar eso. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos que el espectro de un operador compacto que habían descrito. ¿Ya? O sea, o bien es finito, o bien una sucesión que converge a cero. ¿Ya? Eso. Entonces, eso era lo que estaba planificado para la clase de hoy.